Un evento total. Y además evento, aparte de porque Sergi no hubiera presentado nunca ninguno de sus estupendos libros en Zaragoza, porque La bicicleta estática, yo creo que es el mejor de todos los suyos. Eso ya se podría discutir, pero a mí especialmente me parece el mejor de sus libros. Y lo he leído desde siempre, ya desde que era un crío leía los cuentos de Sergi porque me parecía que estaba en otro lugar, que escribía sus cuentos desde otro lugar y eso me encantaba, la verdad. Parecía que tenía un humor que muy poca gente aquí escribía con ese sentido del humor, que tenía una medida y una distancia en sus relatos también muy diferente y la verdad que he sido un gran seguidor de los cuentos de Sergi. Y este libro de la bicicleta estática me ha gustado especialmente, ya ha habido algunos cuentos que me han emocionado mucho y hace unas semanas cuando acabé de leerlo le mandé un correo a Sergi y le dije me ha encantado, no sé qué tal cual, porque no hemos tenido mucha relación y la verdad que esta presentación surge también de esa pasión porque se lo dije a Eva que me había encantado el libro, entonces aparte del acontecimiento pues también está la emoción y la alegría de poder presentar un libro tan bueno y tan interesante. Se pueden decir muchas cosas de este libro, que reúne unos cuantos cuentos, pero tiene muchas cosas, hay muchas cosas, desde la bicicleta estática del título. Estaba pensando cuál era el asunto del libro, si es que había alguno, y no sé si es el central, pero en cualquier caso es uno de los que aparece por ahí y es la herencia, que es lo que heredamos. Y la herencia sobre todo porque él viene de una familia de su padre y de su madre, como todos, pero de dos personas que no creían para nada en la herencia, y en uno de los cuentos se dice. Entonces es curioso porque ese tema de la herencia habla de lo que se hereda sin heredar, de las cosas que quedan de una no herencia, o de una herencia que no acaba siendo. Aquí Antonio tampoco cree en la herencia, por cierto. Es otro de los que no cree en la herencia, como los padres de Sergi. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Pero no es una herencia solo de objetos, aunque a lo largo del libro aparecen mucho los objetos. Uno de los cuentos que a mí más me gusta del libro se llama Las canciones que le gustaban a Lenin. Las canciones que le gustaban a Lenin. Y ahí aparecen unos objetos después de desembalar una casa, pero no tiene solo que ver con los objetos, lo que se hereda. Por ejemplo, lo que se hereda de las relaciones que muchas de ellas se van al cuerno. Creo que en el libro la mayoría de las relaciones que aparecen se van al cuerno por una otra razón, pero en todas ellas existe ese legado, esa herencia, qué es lo que ha quedado, qué nos ha quedado de una relación que hemos tenido con una persona y que volvemos a ver al cabo de 30 años y te la encuentras y lo que te dice es una frase que te deja totalmente descolocado, que lo que tú pensabas que iba a ser el vínculo emocional que tenías con ella, pues resulta que es todo lo contrario, has estado organizando una especie de trama psicológica que luego se queda desmochada, ¿no? por ese encuentro. La herencia también la herencia que damos, porque no solo la herencia que recibimos, sino la herencia que damos. Otro de los cuentos del libro que más me gusta, que es el de los niños que pintan las paredes, ¿cómo se llama? Acostarse temprano. Acostarse temprano, que me gusta muchísimo ese cuento, y en el que también aparece una pareja que no acaba de salir adelante, o dos parejas más bien que no acaban de salir adelante. Tiene que ver con lo que los hijos nos dejan a nosotros. Es un cuento precioso en el que una pareja vive en una casa y los niños empiezan a pintarla, y cómo la aparición de otra pareja pone en entredicho la existencia de esos dibujos, y uno, el protagonista, tiene que decidir entre los dibujos y la pareja. Y no os voy a contar más porque si no lo arruino, y no es cuestión, porque los cuentos de Sergi, aunque no... Además todo el mundo ha adivinado que se queda con los dibujos. Bueno, tú lo has dicho. Yo no he dicho nada, ¿eh? Luego las reclamaciones a Sergi. Dentro de esas herencias, pues esas físicas, las herencias emocionales, también hay herencias que no son físicas, pero que tampoco son exactamente emocionales. Por ejemplo, el nudo de la corbata. El cuento que más me gusta del libro, que se llama 100% seda natural, lo que el hijo pierde cuando su padre está a punto de morir es ese vínculo que ambos establecen, porque el hijo no sabe hacerse el nudo de la corbata y siempre que tiene un acontecimiento importante va a casa de su padre a que se lo haga.
pero de tal manera que el padre tampoco lo sabe hacer en otro y tiene que fingirse el otro, de tal manera que se pone así, ¿no? Y esa unión entre los dos personajes me lleva a otra de los grandes temas del libro, que es el del doble. El cuento empieza con un libro, o sea, con un cuento sobre dobles, porque el propio Sergi queda con Sergi en un café para conocerse. Ese desdoblamiento, que tiene algo de pesoano, está también en la esencia del libro, porque Sergi, que escribe su libro en catalán, luego lo vierte, porque esa es la palabra que él quiere poner aquí, porque cuando traduce a Merino Tom pone traducción, pero cuando se traduce a sí mismo pone versión. Con lo cual está Sergi dándonos sus cuentos en catalán versionados al castellano. Son los cuentos en catalán y se parecen a los cuentos en catalán, pero tienen algunas cosas que no están en los cuentos en catalán. O sea, Sergi nos los escribe en castellano de nuevo, en otro desdoblamiento, ¿no? Entonces esos desdoblamientos, que aparecen mucho a lo largo del libro, en las hipótesis, hay varios cuentos que tienen hipótesis en las que el protagonista se desdobla en otras acciones que podrían haber sucedido de otra manera diferente, y ya desde el principio del libro se nos da esta duplicidad, ¿no? Este asunto del doble, que como digo es otro de los del libro y que enlaza con lo de la corbata porque me parece un cuento maravilloso, ¿no? Yo no sé cuándo Sergi empezó a pergeñar el libro. Emmanuel Carrer es un escritor que lo que busca en sus biografiados es la obsesión por el punto de arranque de la motivación, ¿no? De lo que transforma su vida. Hay un cuento aquí en el libro que el protagonista habla de su padre, que está perdiendo la memoria, que también sería una de las herencias, que es lo que nos queda en la memoria. Yo no sé si tu padre, si Gregorio, perdió la memoria al final, ¿la perdió? Sí. Pues yo no sé él si... habla. Y él habla también. No. Para los que lo conocimos charrinas, sorprende mucho al llegar a ese cuento, que también es muy emocionante, el verlo bloqueado, ¿no? El no reconocer, ¿no? De ahí también la fisicidad de todo el libro. Pero creo que hay algo cuando ese encuentro, en la ficción desde luego lo hay, de ese protagonista, que se encuentra con alguien que ya no reconoce. Y no sé si ese es el origen del libro, pero en cualquier caso, en ese origen hay muchos cuentos que tienen que ver con el libro, ¿no? Y con esa memoria de lo que hablaba yo, con esa herencia de la que hablaba y con lo que quedamos, lo que dejamos, lo que nos queda y lo que dejamos, ¿no? Desde luego, si alguien está pensando en el desdoblamiento, el tema de la identidad es algo también que tiene que estar en el libro, y lo está. No solo una identidad como persona, como ser físico del personaje. Por cierto, todos los personajes de Sergi, por vidas o peripecias disparatadas o fantásticas que puedan tener, son seres de carne y hueso. O sea, su sufrimiento se traslada perfectamente, su alegría, su soledad y su desazón se traslada perfectamente. No estamos con unos muñecos, sino que estamos con gente de carne y hueso, y creo precisamente que ahí radica una de las potencias del libro, ¿no? A lo que iba, no solo es la identidad personal, sino también la identidad literaria. Hay un cuento en que el protagonista es el Principito de Saint-Exupéry, porque el protagonista, no sé si Sergi, como todos están escritos en primera persona, o casi todos los cuentos están escritos en primera persona, es muy fácil pensar que el narrador es Sergi, pero es una suposición que yo hago. Siempre ha detestado al Principito de Saint-Exupéry, nunca ha entendido su fama y nunca ha entendido su éxito, ¿no? Y cuando el protagonista cumple 50 años, decide encerrarse en un hotel para leerlo y descubrir si hay una potencia de algo que no había descubierto. No la descubre en el libro, sino es precisamente el libro el que le hace descubrir que Saint-Exupéry presenta como lo más destacable es lo más detestable, o una de las cosas más detestables, y que precisamente esa frase de Saint-Exupéry de lo esencial es invisible a los ojos es justo lo contrario. Es los ojos los que nos muestran lo esencial, ¿no? Los afectos, las personas, la carne, los objetos, las canciones, el disco de las canciones que a Lenin le gustaban, los dibujos en la pared, ¿no? Es un libro muy físico también en eso, ¿no? Y precisamente sale reforzado de la lectura del Principito, pero no porque ese Principito le haya revelado nada, sino al revés, porque le ha confirmado de alguna manera que lo que se puede tocar es precisamente lo más, o una de las cosas más interesantes, ¿no?, que tenemos. El libro, la verdad, está lleno de sugerencias, de imágenes, de ideas. A mí me parece que aborda nuevos temas que
que no es frecuente leerlos en la literatura, ¿no? Y de una manera además muy pam, 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 muy sintética, con una precisión que siempre me ha gustado, por cierto, en los cuentos de Sergi y en los artículos también, cuando habla de televisión o cuando habla de fútbol. Buscar una mirada diferente, pero que al mismo tiempo sea precisa, que no se enrede en lo simbólico, que no se enrede en lo, ¿cómo decirlo?, en el bosque, sino que sea transparente. Y eso es muy, muy difícil. Yo quiero dar las gracias a Sergi, porque estoy hablando, os contaría de otros cuentos, pero pienso, es que lo mejor es que ellos los vayan descubriendo, porque no quiero destriparlos. Ya he destripado algunos de los que más me gustan y no quiero que destriparos más, porque la verdad que el libro merece una lectura de cabo a rabo. Simplemente dar las gracias a Sergi, dar las gracias a todos vosotros, y yo creo que ahora él nos puede contar algo de cómo ha escrito La bicicleta estática, y nada más, que no sea la primera vez que... Bueno, la primera ya ha sido. Quiero decir que no sea la última. Gracias, Sergi. Bueno, voy a intentar no destripar nada más. Muchas gracias. Primero, de verdad, para mí venir a Zaragoza no es como ir a cualquier sitio. Cuando yo tengo una vida un poco repleta de actividades y me cuesta mucho organizar viajes de promoción. Cuando el editor me dijo tenemos que hacer la promoción del libro, ¿de cuánto tiempo dispones? Yo le dije, solo puedo hacer 2 viajes, uno a Madrid, porque ya sabía que te daré a elegir entre varias ciudades. Y cuando vi Zaragoza, digo, Zaragoza. Entonces él combinó, el editor dijo, bueno, irás a Zaragoza, pero también irás a Bilbao. Y yo le dije, iré a Bilbao siempre que pueda ir a Zaragoza. Y al final he estado esta mañana en Bilbao y ahora estoy en Zaragoza. Por supuesto, el motivo del vínculo, pues es claro, es mi padre, que es figura y protagonista de este libro, pero de una manera indirecta. Mi padre murió en el 2007, este libro está escrito entre el 2005, 2006 y el 2010, y por tanto, digamos, que la presencia constante de la agonía de mi padre, de la muerte de mi padre y del duelo por mi padre está presente, pero tampoco quería hacer un libro sobre este tema, sino que quería que apareciera junto con todo lo que tuve que combinar, porque mientras mi padre estaba mal, también mi madre lo estaba, y además yo tenía que cuidar a mis hijos. Bueno, esto que yo llamo la intendencia, y que es también la motivación de este libro. Cuando dices que trato temas que no se tratan, y es que en general intento trabajar sobre lo que los escritores no quieren. Los escritores siempre te dicen, no, solo hay 5 temas, la muerte, el amor, la venganza, y tú piensas, hostia, soy un pringao porque nada de esto me interesa explícitamente, ¿no? Y entonces, en broma, siempre pienso que yo voy a buscar las bolsas de basura de lo que no quieren los escritores, y ya me lo quedo yo. Porque a partir de estos detalles, del desecho, de lo que no se considera literario, yo encuentro motivos para escribir, a partir de estos pequeños detalles, construir pues una historia. En este contexto, la muerte de mi padre es el hecho que me decidió a empezar a hablar de mí por primera vez de una manera explícita. De mí quiero decir de mi pasado. ¿Por qué no había escrito de mi pasado? Pues mi madre ha escrito 45 libros sobre su vida, y mi padre ha escrito 3 o 4. Me parecía que entre los 3 cubríamos el mercado. Ellos se ocupaban de la memoria y yo me ocupaba de la ficción. Esta era la idea. Pero también iba viendo, a medida que pasaban los años, que estaba haciendo grandes esfuerzos por disfrazar, o sea, me estaba esforzando por llegar a un punto dando un rodeo. Y al final decidí que lo mejor era afrontar el prejuicio, vencerlo, y utilizar el material biográfico como un material más para escribir la ficción que siempre he escrito, que nunca ha sido ficción del todo, sino que era autobiografía encubierto. De manera que durante muchos años he estado escribiendo autobiografía disfrazada de ficción, nadie se ha dado cuenta, y ahora que escribo ficción disfrazada de autobiografía, todo el mundo piensa que es autobiografía, que en vas viendo a medida que pasa el tiempo. Mientras lo haces no tienes un plan que dices voy a hablar de esto o de lo otro. ¿Cómo hablar de mi padre sin hablar de mi padre? El cuento de la corbata es un cuento que podría ser de cualquier padre.
de cualquier situación. Todo el mundo le pasa que se le muere el padre en un momento y llega el tío este fantástico de la funeraria, que son unos hombres que deberían ser todos ministros de exteriores. Yo creo que el mundo funcionaría mucho mejor, que tienen esa capacidad de ser discretos y atentos al mismo tiempo, que te dicen hay que vestir al muerto. ¿No? Claro, en un contexto dramático, de gran tristeza, de grandes responsabilidades, de que de pronto, y más con una persona pública, ¿no? Que ostras, ha muerto Gregorio, ¿no? Un poco, y tú piensas, coño, es mi padre, lo voy a saber yo, ¿no? Me venía gente llorando como si fuera más grave para ellos que para mí. Y al final decías, coño, que soy su hijo, a ver, no estás hablando con un desconocido, ya sé lo que es que se haya muerto Gregorio. Que aparezca de pronto, hay que vestir al muerto, era como una liberación. Era como decir, por fin vamos a hablar de cosas reales. Ya vamos a dejar la leyenda, toda la aureola que lleva el personaje, y vamos a ir a lo que le definía más, que era ese gusto por la meticulosidad de elegir la corbata, con qué elegancia él lo hacía. Yo me acuerdo de pequeño salir de mi cama y mi hermano decía, papá se está poniendo la corbata, era el espectáculo. Y veías allí el hombre cómo la elegía, y ese gran momento te sale. O sea, nunca habías pensado escribir sobre esto, pero te sale. Y te sale sin poner identidades, no pones mi padre, tal, sino que a través del cuento vas descubriendo que ese hombre era un comunista, por eso se elige la corbata roja, etcétera, ¿no? De hecho, perdona que te interrumpa, no es necesario saber que él es el protagonista. No, porque el personaje, no hace falta, exacto. O sea, que nadie piense que eso es fundamental. Por eso te digo que es una biografía relativa. Por ejemplo, otro cuento, explico que fui engendrado después de que mis padres fueron a ver una película de Fellini. Bueno, mi madre lo cuenta en un libro. Es decir, yo incluso a veces pienso, igual se lo ha inventado, pero no está mal como historia. Prefiero eso que otra cosa, ¿no? Porque además yo siempre recomiendo a la gente que no diga nunca a sus hijos cómo fueron engendrados, por si acaso. Pero claro, hablan de la generación del gol de Iniesta, ¿no? Sí, hablan de lo mismo, ¿no? Pero esto sería el mejor de los casos. Pero hay casos realmente sórdidos que mejor no desvelar. Y entonces, a partir de esta anécdota de que mi madre cuenta esto, además me lo había contado, yo recuerdo hasta qué punto de pronto sentí por Fellini un gran respeto, cuando luego con los años he pensado que debería haberlo odiado. Pero bueno, el caso es que desarrollé una filo italianismo extrañísimo con Fellini. Al cabo de unos años fui a Cinecittà y tuve ahí una revelación y tomé unas notas y pensé, bueno, esto algún día lo utilizaré. Pero siempre tienen que ser momentos que sirvan para explicar otras cosas. Es decir, que el uso, pero sí que es verdad que por fin, o simplemente porque ha tocado, decidí romper el tabú de no hablar nunca, de no utilizar nunca material explícitamente biográfico. Y al hablar de mi padre me parecía casi deshonesto voy a inventarme un personaje que se le ha muerto el padre, voy a inventarme un tío que se le ha muerto y el padre. Pensaba, no, si el tío eres tú y el padre es tu padre, mejor manejar emociones auténticas, ¿no? Entonces, esta emoción parte de esto, ¿no? Que podría ser casi un poema. De hecho, la inspiración era la copla por la muerte de Jorge Manrique, casi, que es un poema maravilloso, ¿no? Y buscas ese tipo de emoción, ¿no? Y luego, todo el tema que también está muy presente es el tema de los hijos. También, por ejemplo, este cuento de los niños que dibujan en la pared de la casa de un padre separado, parte de una situación muy parecida a la de hoy, ¿no? Yo tuve que ir a Toulouse a un acto, era un pueblo que estaba a unos 80 kilómetros de Toulouse, y la organización, que era muy modesta, me dijo, tienes que ir a casa de un escritor que se llama Manu Cos, que él te llevará en coche al pueblo. Entonces yo me presento a las 7:30 de la mañana o a las 8, no sé qué hora, muy temprano, en la casa de un tío que no conozco ni he visto nunca, llamo al timbre, me abre la puerta, me recibe un tío en calzoncillos que ya ves que ha dormido mal y que está ya en un momento difícil de su vida, y veo toda la casa pintada hasta una altura, y luego hay otro dibujo un poco más alto, quedan dos, y le digo, ¿qué pasa aquí? Y me dice, no, es que mis hijos, estoy separado, tengo a mis hijos 2 días a la semana y les dejo pintar la pared. Y le digo, si no te hubieras separado, ¿los dejarías pintar? Y dice, no. Sí, y pensé, esto es un cuento.
Porque aquí, en el hecho de que él solo lo permita porque se ha separado, está el secreto, ¿no? Y esto te trabaja durante meses hasta que le consigues dar forma, ¿no? Pero todo nace siempre, fíjate que eso no es literario. Mi tío en calzoncillos a las 8 de la mañana en Toulouse no es literario. Pero consigues, a partir de este detalle, construir toda una historia. Y en general, los cuentos funcionan así. Hay una pequeña revelación doméstica, casi, insignificante. Y a partir de eso, una vez oí un escritor o alguien que contó sobre eso de coger un detalle y hacerlo grande, y utilizó un ejemplo que me gusta mucho repetir, que es, él dice, cuando nos hacemos un análisis de sangre, no nos sacan toda la sangre, ¿no? Que sería la novela, que te saquen toda la sangre. En cambio, con un poco de sangre saben si tienes cáncer, si estás bien, si comes demasiado, si no duermes, ¿no? Pues un poco buscar un pequeño detalle a partir del cual yo pueda saber la salud de una emoción, de una situación. Y ese es el esfuerzo, la voluntad. También se utiliza el humor y la ironía como para compensar también, porque en general la visión pues un poco melancólica, triste, dura a veces, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Y bueno, ya sabes tú que contar los libros que uno escribe es mucho más agradecido lo que ha hecho él, que es contar los libros de otro. Sobre todo si está presente, con lo cual sabes que está sufriendo horrores. Pero cuéntanos algo de cuando traduces, por ejemplo. Sí, cuando te traduces. la versión. Eso sí que puede. Mi actitud, cuando yo me traduzco a mí mismo, me pongo el gorro y el disfraz de traductor, porque la tentación de cambiar algo es muy grande. Pero incluso poniéndome, mantengo diálogo, o sea, conoces al autor más que a nadie. Y por lo tanto tu relación con el autor no es la misma que cuando eres un traductor, que normalmente la evitas. Evitas el tener que pedirle a traductor, porque quedarías como un inútil, ¿no? Y entonces la relación, ¿cuál fue mi decisión? Como además, en mi caso, yo escribo habitualmente también en castellano, es una oportunidad. O sea, yo me lo tomo como los músicos. Tú has hecho un disco con violines, trompetas, y de pronto te dan la oportunidad de hacerlo con otros instrumentos en otro... Y tienes la oportunidad de volverte a interpretar a ti mismo, siendo fiel a la partitura original, pero con otra instrumentación, con otra voz, que además es tuya. Por ejemplo, yo en la versión castellana puedo utilizar expresiones, palabras que son mi lengua materna, mi lengua de relación con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, el castellano, siempre lo ha sido. Yo descubrí el catalán tarde. Y entonces aprovecho la oportunidad para darle una música que, siendo fiel al original, también tenga este elemento de recuperación de mi voz, que también existe y que no estaba en el catalán, ¿eh? Y por lo tanto, por ese lado, es doblemente satisfactorio. Que es como, no te diré que es como escribir 2 libros, porque no lo es, pero sí que es como volverte a interpretar con unos instrumentos nuevos que te suenan a ti muy familiares y que deseabas utilizar, pero que por supuesto no lo puedes hacer en las 2 lenguas a la vez. Era del que nos propuso a todos los autores catalanes que nos tradujéramos nosotros a nosotros. Había otras experiencias, Baltasar Porcel, que ya lo había hecho, Robert Saladrigas, y por lo tanto había precedentes. Nunca he sabido si son también porque detectaron algún problema en hacerlo con una traducción o no. También había el argumento de Achaga, ¿de acuerdo? Que era uno de los ejemplos. Bueno, Achaga lo hace, ¿no? Entonces pensaba, bueno, si Achaga lo hace, y por ejemplo te dijeran, Achaga acaba de saltar del 6º piso. ¿Dónde está el 6º piso? Voy a saltar. Pero yo me acuerdo que cuando se discutió esto, Achaga era una referencia, ¿eh? Es decir, y otros escritores vascos que también lo hacen con una absoluta naturalidad. Y eso también te da que pensar, ¿no? Porque piensas, pues, igual es una oportunidad de algo que acaba siendo un privilegio. En mi caso lo es. Bueno, esa palabra me viene muy bien. Privilegio, es un privilegio tenerte aquí, presentando la bicicleta estática. Darte la enhorabuena. Deciros que compréis el libro, que es estupendo, y que os lo va a firmar inmediatamente Sí. Sergi amablemente. Y agradecer de verdad a la librería que nos ha acogido hoy, la hospitalidad, el cariño que han demostrado y el vino que veo ahí. Supongo que es para beber entre todos. Claro. Entre todos los que quieran. Gracias, de verdad.